Señoritas, buenos días. Por favor, todas con el micrófono apagado para empezar la clase. ¿De acuerdo, chicas? Antes de empezar con la clase, que esta vez es un poquito extensa, quiero compartir con ustedes un documento que encontré y que la verdad dice mucho porque estamos en una época que no es normal para nosotras. En una época en la que necesitamos muchas veces tener esa fuerza interior que nos haga superar muchas cosas que estamos viviendo hoy en día. Por ejemplo, en casa tenemos muchos problemas, ¿no? Cuando somos varias personas en un pequeño departamento, los hermanos pequeños van, nos interrumpen, agarran nuestras cosas, o quiero hablar o utilizar cualquier ¿qué les digo? O la computadora o algún otro servicio de la casa y no puedo porque está ocupada y ahí vienen las rencillas y todo eso. Eso es normal en toda casa, en todo hogar, en toda familia, pero lo más importante es superarlo, ¿no? Vamos a leer el documento, dice convivencia familiar en tiempos de cuarentena. Hace unos días, cuando escuchamos el anuncio oficial del estado de emergencia, aislamiento social y el mensaje quédate en casa, quizás muchos nos dijimos, y eso estoy segura que muchas pensaron lo mismo, cuando dijeron no va a haber clase, todas dijimos, ¡yeah! Yo veía algunas caritas que decían me voy a ir de paseo, voy a salir por aquí, por allá, porque no tomábamos conciencia de la gravedad del asunto, de esta enfermedad nueva, desconocida para todos y de las consecuencias que estamos viendo hasta hoy en día, ¿no? Según los expertos, hay más de 4 millones contagiados en el mundo. Y pues no hablemos ya de los muertos, ¿no? Y es una enfermedad terrible. No sé si alguna de ustedes ha visto algún video cuando la persona está con esos síntomas y dicen que la muerte más espantosa es morir asfixiado. Y esa es la muerte que tienen muchas personas por su descuido, por no saber escuchar. Entonces vamos a seguir leyendo. Será tiempo para descansar de la rutina, dedicarlo a hacer cosas pendientes, más actividades en familia. Sin embargo, a medida que los días han ido pasando, nos han invadido preguntas como, ¿cuánto más durará esto? ¿Alcanzarán las medicinas y los alimentos y el trabajo pendiente, la gestión de lo económico, etcétera? Se van mezclando miedos, ansiedad, preocupación, vividos por los miembros de nuestra familia de manera diferente, apareciendo estrés, cansancio, irritabilidad propias de confinamiento. Es momento de que podamos identificar qué es lo que funciona para cada uno, ya que enfrentamos de manera diferente situaciones adversas. Y eso es muy cierto, hijas. Ustedes son pequeñas y están bajo la supervisión de sus padres. Yo me imagino que en algún momento muchas de ustedes, no digo todas, muchas de ustedes ha querido salir, mamá, quiero salir, estoy aburrida, no sé qué hacer, porque valgan las verdades, la cama cansa, hay veces no hay ni sueño. El espacio en el que nos movilizamos, si es pequeño, es un cajón en el que nos sofoca. Es ahí cuando debemos tener fortaleza. Debemos sacar esa fuerza que como mujeres nos identifica y salir adelante, sobreponernos a todo eso, pero siguiendo siempre recomendaciones. Por ejemplo, acá tenemos algunas. ¿Cómo cuidar nuestra salud mental en familia? Recuerden, hijas, que no solamente es el cuerpo el que se enferma, sino la mente. Se enferma nuestro yo interior. ¿Cómo vamos a reaccionar ante diferentes estímulos? Entonces, acá nos dice que reconocer que el miedo es una emoción natural, pero no dejar que nos controle. Hijas, todos tenemos miedo. Todas y todos los seres humanos tenemos miedo. Hasta los animalitos tienen miedo. Entonces, que no nos domine ese miedo. Eso es lo más importante. Hay que saber controlar nuestro miedo, porque cuando hay veces actuamos bajo presión, lo hacemos mucho mejor. El miedo es bueno en cierta medida, pero cuando ese miedo nos sofoca ante tantas preguntas que nos vuelve pequeñita y sin saber qué hacer,
entonces es ahí cuando debemos sacar la fortaleza de ser humano, ¿no? Pero no dejar que nos controle ese miedo, que nos permita protegernos de manera serena. Es aquí en este momento cuando todas debemos respirar 3 veces, pensar, tengo que serenarme, tengo que controlarme, es mi vida, es mi salud mental. Y si yo estoy bien, tanto física como mentalmente, mi familia también lo va a estar, porque mis papás no van a estar preocupados y ahora mi hija, ¿qué hago? ¿Cómo está? Mira cómo reacciona. Hijas, ya les he dicho, y como hemos leído acá, se van mezclando miedos, ansiedad, preocupación. Entonces todo esto nos va a causar, ¿qué cosa? Miedo, estrés. Y contra eso debemos luchar. Escuchar al otro, no reprochando lo que puede expresar. ¿No? Hay veces nuestros hermanitos menores o los mayores o incluso nuestros papás mismos nos dicen cosas que nos fastidian y les hacemos callar, hacemos bulla, miramos otro sitio, hablamos en voz alta, cantamos. Eso es malo. Como dice el poema, hay que saber escuchar al chico, al pequeño y al grande, al inteligente y al ignorante, porque todos tenemos nuestros propios problemas, nuestros propios dilemas. También es bueno compartir actividades grupales, juegos, lectura, preparación de alimentos, etc. Por ahí alguien me estaba diciendo que habían aprendido a cocinar. Miren, no es bueno. No es bueno saber que cuando mamá no está en casa y cuando pase todo esto, por supuesto, mamá no está en casa y decirle, mamá, ándate tranquila, yo voy a cocinar. ¿No? Imagínense que yo he aprendido a hacer galletas, galletas que nunca he hecho en mi vida. También aprendí a hacer algo bueno, algo positivo para la vida de todos los miembros de nuestros hogares. Respetando también los aspectos, los espacios individuales que son necesarios. Hijas, si no tenemos nuestro dormitorio para nosotras solitas, pero tenemos nuestro rincón, y ese rincón es nuestro. Lo mismo, cada miembro de nuestra familia tiene su espacio y hay que respetar, por más pequeñito que sea. Respetemos eso. Y así nos vamos a respetar entre todos y vamos a sobrellevar esta situación. Considerar que si se dan conflictos son parte de la experiencia de convivencia. Tomar distancia cuando estamos irritables. Cuando estoy requintando por aquí, por allá, y nadie me comprende que por ahí es momento de respirar y alejarme. Me voy, qué sé yo, al balcón, a la ventana, a algún sitio solita y respiro, observo, me calmo. Cuando ya esté calmadita, si es que yo tengo la culpa del error que se cometió, entonces saber también pedir disculpas, reconocer, es lo más grande que podemos hacer. Busquemos experiencias de relajación, meditación, para luego, estando más calmadas, resolver los pendientes, pedir disculpas a las personas que hemos podido ofender o maltratar. Dosificar la información diaria respecto a lo que va aconteciendo, accediendo a fuentes oficiales. ¿No? Hay muchas cosas que escuchamos o leemos en Facebook u otras redes sociales que en vez de calmarnos nos alteran, ¿no? Y no sabemos, nos desequilibramos y no sabemos qué hacer. Es en ese momento que es mejor ignorar y recibir la información pertinente, adecuada, de fuentes oficiales. Gestionar nuestros pensamientos disfuncionales, cuestionar su validez en la medida de lo posible y buscar menos catastróficos. ¿No? Hay veces agarramos y vemos tantas cosas, incluso películas, incluso, qué sé yo, lecturas que en vez de ayudarnos a sobrellevar estos momentos, nos van a aterrar, eh, nos van a poner en una situación donde todo es negativo, ¿no? Entonces busquemos el lado amable, busquemos el lado bueno de las cosas, de todo se aprende. Incluso esta epidemia que nos está matando nos va a dejar enseñanzas grandes, como por ejemplo ser más humanas. Ese ser humano que muchas veces la arrogancia, la prepotencia es la que nos va a ayudar hemos llegado a ese límite, incluso sin
reconocer la valía que tenemos como personas, sin respetar nuestro medio ambiente. Entonces, meditemos sobre todo eso. También nos dicen que hay que buscar mantener una actitud objetiva y optimista, asumiendo un compromiso comunitario. No estamos solas, somos un grupo grande, somos una familia. Si somos familia, papá, mamá y yo, somos tres, pero somos una familia y nos merecemos respeto. Y si estamos decaídas, deprimidas, bueno, pues en ese momento que me salga ese optimismo, esa alegría propia de la juventud y empecemos a cambiar a nuestros padres esa actitud muchas veces pesimista, preocupada porque no hay trabajo, porque ya se acaba la plata, en fin, tantas cosas que podemos hacer. Y ustedes como jóvenes tienen la obligación de sobreponerse a ellos. Y es la alegría de la juventud la que necesitamos porque es fresca. Entonces, chicas, hacer deporte. Ya les he dicho que a veces los espacios son tan limitados, pero si yo vivo en el 12º piso, ¿qué hago? Me bajo corriendo al primero y subo. Y eso lo repito cuantas veces sean necesarias. Y van a ver que aparte de que me voy a conservar físicamente, la endorfina, que es la hormona de la felicidad, va a ser innata en mi cuerpo y voy a ser feliz. Y voy a ser feliz también a las personas que me rodean. Y como dice acá, solo quiero terminar este escrito compartiendo un escrito que encontré en Serenidad en tiempos difíciles. Es un documento de 1936 de San Pedro de Póveda. La oración dice: el Señor os bendiga y guarde, os dé paz, fortaleza, prudencia, serenidad y sobre todo confianza absoluta en la providencia. Bien está que os informéis y que tengáis noticias, pero no os alarméis, porque estamos en unos momentos en que aún los más tranquilos carecen de serenidad necesaria. Descansad en los brazos amorosos de Jesús. Que San Pedro Póveda acompañe a nuestras familias en estos días en que permanecemos en casa. ¿Quién escribió este documento? Maribel Torres Ponce, del Departamento Psicopedagógico y de Orientación. Es un documento muy interesante, por eso quise compartirlo con ustedes, para que vean la importancia que no solamente le damos nosotras como estudiantes, como maestras, como padres de familia, sino hay profesionales que se están encargando de todos estos problemas y nos están ayudando a sobrellevarnos. Y ustedes como chicas muy súper inteligentes me están trabajando muy bien. ¿O hay algún problema? ¿Alguien quisiera decir algo con respecto a este documento? Por ahí, niñas. ¿Nadie? Por aquí estaba viendo a la señorita Sofía Morales, que ha aprendido a restaurar libros. Muy bien. Ojalá que me enseñe a mí también eso. Vamos a leer el poema. Hoy día no. Mañana vamos a leer un poema. Y antes que me olvide, para mañana quiero que me consigan un poema que dice cuando la tormenta pase. ¿De acuerdo? Para mañana todas me consiguen este poema cuando la tormenta pase. Por favor, escríbanlo para que no se me olvide. Es un poema muy hermoso y nos va a dar a entender muchas cosas de las que estamos para complementar lo que estamos haciendo ahora. ¿No hay ningún comentario, niñas? Ahora toditas están calladitas. Bien, entonces vamos a empezar la clase. Como les decía en un inicio, es una clase un poquito, es un tema, no un poquito, es un tema largo, extenso. Quizás nos lleve hoy día, mañana también, y si lo terminamos, podemos trabajarlo, o si no terminamos la próxima semana, pero quisiera terminarlo hoy día.
Bien, vamos a ver el género lírico. Origen, características, elementos y estructura. Cuando hablamos de género lírico, recuerdo muchas caritas que me decían, profesor, a mí me gusta escribir, yo sé escribir, lea mi cuento o lea mi poema, ¿qué le falta? Corríjame. Entonces ahí vi que muchas señoritas saben, quieren aprender a hacerlo correctamente. Entonces este tema les va a venir muy a pelo, como se dice, ¿no? Dice género lírico. El género lírico es una forma de expresión literaria en la que un autor manifiesta y transmite sus emociones o sensaciones personales en relación a alguien o algo que despierta su inspiración, ¿no? No necesariamente es un tema amoroso, ¿no? Hay tantas fuentes de inspiración, niñas. Incluso vamos a ver que alguien se inspira en esta epidemia para hacer cosas bonitas, arte, ¿no? Literatura, poesía y muchas cosas interesantes. Incluso nuestros científicos, ¿no? Que están a punto de descubrir algunos paliativos para esta epidemia y también se puede transformar en poesía. Este género suele expresarse en poemas, es decir, mediante versos, aunque también puede ser en prosa, mediante la prosa poética. Un ejemplo de poema es El País del Sol de Rubén Darío. Un ejemplo de prosa poética es Los pequeños poemas en prosa de Charles Baudelaire. Ya más adelante vamos a ver quién es Rubén Darío, quién es Charles Baudelaire. No sé si se pronunciará así, que es un apellido francés. Bien, vamos a ver el origen, dónde aparece el género lírico. El género lírico tiene su origen en la antigua Grecia. Los cantantes se reunían en torno a un público para entonar sus cantos más emotivos, acompañados de la lira como instrumento musical. De allí que el término lírico guarde relación con la lira. Señoritas, aquí estamos hablando de estos cantantes, se les decía en aquella época. Pero también tenían otros nombres, por ejemplo, los rapsodas, ¿no? Rapsodas eran aquellos cantantes que cantaban los cánticos homéricos, cantaban algunos poemas, ¿cómo les diría? Épicos, ¿no? Las hazañas de los grandes héroes de aquella época. Y también tenemos a los aedos. Entonces tenemos a los rapsodas, que eran los que cantaban las composiciones ya hechas, y los aedos, que eran los que componían sus propias canciones. Ya no se olviden de esto, que es muy importante. Lo vamos a seguir viendo más adelante en tercero, cuarto, quinto. Y quizás alguna se anime a estudiar literatura, también lo va a seguir viendo. Y es bueno que ya lo sepa. Etimológicamente, el vocablo lírico proviene de la palabra del latín lyricus, que a su vez se deriva del griego. Entonces, la lírica es la capacidad de expresar sentimientos y emociones a través de la poesía como forma de manifestación. Entonces, hijas, cuando hablamos de poesía, la expresión de sentimiento, del sentimiento más puro hasta el más oscuro. Las emociones, desde las más grandiosas hasta las más tristes será también, ¿no? Tenemos las características. Tenemos la expresividad. Hay que saber escribir poesía, saber expresarse, ¿no? Una de las principales características del género lírico es la expresividad y la forma en que se transmiten los sentimientos, emociones, pensamientos y sensaciones. El contenido de este género literario puede manifestar alegría, tristeza, desesperanza, gozo, felicidad, entre otros. O sea, todo lo que es el ser humano, todo lo que siente el ser humano, todo lo que día a día vamos sintiendo, lo que está guardado aquí dentro de nuestro corazón, de nuestra mente,
todo eso lo podemos expresar mediante la poesía. Luego tenemos como otra característica, autoría. El género lírico sobresale porque el autor, es decir, quien anuncia lo que siente, lo hace en primera persona. Eso significa que se involucra con lo expresado. A ver, vamos a ver un ejemplo. Si yo evoco un poquito este poema, puedo escribir los versos más tristes esta noche. Entonces, ¿quién se está identificando ahí con estos versos? El autor, porque el autor es el que escribe, ¿no? Escribe los versos y él se identifica con lo que está escribiendo. Esa es una característica de la lírica. No se olvide. Ustedes pueden, cuando me escriben su poesía, también se identifican con lo que están sintiendo, con lo que están transmitiendo. Y eso es lo más importante, porque sabemos hasta dónde y qué es lo que queremos expresar. Otra de las características es la temática. La lírica o el género lírico puede tratar una gran variedad de temas. Todo ello va a depender de los sentimientos del autor o enunciante. El contenido de este tipo de expresión puede estar relacionado con la vida, la naturaleza, el fin de la existencia o el paisaje. Entonces, ¿por qué no hablar también de grandes problemas que acarrean a la humanidad en estos momentos? ¿No? Lo que nos azota, cómo reaccionamos como personas, ¿no? Estaba leyendo unas frases de, no sé, no decía el autor, pero decía, ¿por qué los seres humanos seremos tan necios que no nos damos cuenta que nosotros somos los que tenemos que cuidarnos? Y por eso este virus está creciendo en nuestro país. No, pero no lo decía con esas palabras, ¿no? Sino en un tono más lírico. También vamos a tener en cuenta como otra característica la estructura. Las obras desarrolladas dentro del género lírico se estructuran o desarrollan en versos, pero también se da la particularidad de escribirse en prosa y se le denomina prosa poética. La métrica y el ritmo están sujetos al autor y son los que le dan entonación y musicalidad a la obra. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante con la métrica, el ritmo, ¿no? La rima y todo lo demás. Lo que quería ver acá es que ustedes vean la diferencia entre verso y prosa. Verso, habíamos dicho que se escribe en el centro de la página, mientras que la prosa se empieza desde el margen hasta el final, hasta el borde. Luego tenemos los elementos. Tenemos el hablante lírico, es el personaje que crea el autor de la poesía para expresar sus sentimientos y emociones. Su principal objetivo es hacer que el lector se conecte con su mundo más íntimo y personal, ¿no? Todo autor, señoritas, incluso cuando ustedes escriben, se conectan con lo que está aquí, adentro, con lo que muchas veces no podemos expresar con el lenguaje, pero sí lo podemos expresar mediante la palabra escrita, ¿no? Hay muchas formas de comunicarnos. También como otro elemento vamos a tener el objeto lírico. Este elemento está relacionado con la persona u objeto que inspira al hablante poético. Este tipo de musas suele ser algo que se puede ver y palpar, bien sea una persona o algún animal. También tenemos el motivo lírico. Nosotros cuando escribimos poesía tenemos que tener un motivo, ¿no? Y dice que el motivo lírico se refiere a la temática principal de la obra, el tipo de emoción o sentimiento que despierta en el autor a través del hablante lírico. Por lo general está relacionado con algún tipo de circunstancia o experiencia, ¿no? Por ejemplo, por aquí tenía, ¿no? Dice, con respecto al poema que mañana todas deben tener, dice, cuando la tormenta pase, te pido, Dios apenado, que nos devuelvas mejores como nos habías soñado. Y acá hay un motivo. Oye, el motivo lírico, ¿quién es?
el hombre, el ser humano. Temple y ánimo. Este elemento del género lírico está asociado con el estado de ánimo que atraviesa el personaje principal de la obra o hablante lírico. Si yo estoy triste, mis poemas, mi poesía va a tener esa cadencia triste. Pero si estoy alegre, también todo lo que sentimos lo vamos a plasmar en nuestra poesía. Luego tenemos la actitud lírica. La actitud lírica está asociada con la manera como el hablante lírico expresa lo que siente. Este elemento comprende 3 variedades. Tenemos la actitud enunciativa, la actitud apostrófica o apelativa y la actitud carmínica o de la canción. Esto lo vamos a analizar un poquito después, pero antes quisiera saber cómo vamos. ¿Estamos entendiendo? ¿Voy muy rápido, muy despacio? ¿O no han entendido nada? ¿O no les gusta el tema? A ver, hijas, por favor. Quiero escucharlas. Selene. Nada. Chicas. Señorita, Dígame, hija, le escucho. señorita, yo conseguí ese poema de la tormenta, ¿eso lo que dijo? Cuando Pero a la mí tormenta pase. ajá, pero a mí me sale diferente. Acá el auditor me dice Mario Benedetti, Benedetti. pero acá me dice cuando la tormenta pase y se amanecen los caminos y seamos sobrevivientes de un naufragio De colectivo. un naufragio colectivo. Señorita, ¿Ese es es? que yo he leído la estrofa final. Si te Ah, fijas, al final vas a encontrar la estrofa que yo he leído. Y el cuando... autor no es Mario Benedetti. Había esa controversia, pero el autor es Alexis Valdés. Ya él es un comediante cubano. Y bueno, ya mañana les explicaré un poquito por qué hubo esa controversia. ¿Alguien más, chicas? Por favor, ¿qué me dicen Sí, de la gracias, lírica? señorita. Katia, ¿está por ahí Katia Osorio? Que no la escucho. Sí, Dígame algo, ¿le gustó, le gusta la clase? ¿No le gusta? ¿A usted que le gusta escribir poesía? sí, me está gustando. Pero lo dices de una manera, hija mía, que no te creo. Hijas, ya nos falta pocos minutos y no quiero que nos corten. Entonces nos vamos a quedar aquí, ¿ya? Estamos en la actitud lírica y vamos a ver mañana las 3 variedades que luego vamos a analizar conjuntamente con el resto del tema. Es un tema muy interesante. Solamente quiero que entiendan que nosotras como seres humanos tenemos que expresarnos y nos expresamos, como les decía hace un momento, de diferentes maneras. Hay personas que les gusta cantar y esa es su forma de expresarse. Hay personas que no hablan, pero que escriben. Hay personas que hablan hasta por los codos y hay personas que observan simplemente, analizan. Entonces, toda esa variedad de personas que tenemos, hijas, nos hace expresar lo que hay aquí. Aprendamos a hacerlo. Si no es por la poesía, y ojo, que la poesía es un paso para el canto. Yo escribo poesía, a esa poesía le pongo música, saqué una canción que puede ser un éxito, pero entonces aprendamos, hay que arriesgarnos a escribir.